Bienvenidos a Mantenimiento Industrial. Como tal, tenemos nuestro segundo encuentro, ¿bien? El cual se refiere básicamente a conversar de dos temas básicos, dos temas fundamentales. El primero va a ser relacionado con la actividad correspondiente al módulo 2 y vamos a entrar también en detalles algunos aspectos de contenido de lo que se refiere al módulo 3, que será nuestra próxima evaluación. Bien, recordemos que estamos precisamente en la semana de evaluación del módulo 2, es decir, se abrió el día lunes la posibilidad de entrega de las actividades, ¿ok? Y cerrarían el domingo a las 11:59 p.m. Espero que no haya necesidad de llegar hasta esa hora, digámoslo así, sino un poco antes. También es importante señalar que en caso de cualquier tipo de duda, estoy a completa disposición. Pueden consultar bien sea a través de la página del aula virtual o lo pueden hacer también vía telefónica. Recuerden, el WhatsApp está dispuesto allí también en nuestra página para efectos de que ustedes puedan consultar. En dado caso que la consulta sea por esta vía, siempre vamos a hacer o a complementar, hacer el señalamiento de dicha consulta en la página del aula correspondiente, ¿no? De nuestra aula virtual. Es importante señalar que mantenimiento en sí tiene que ver con el hecho de conservar o garantizar el buen estado y el buen funcionamiento de los objetos. En este caso, cuando hablaríamos de objetos, estamos hablando de maquinaria o de equipos. Incluso también podemos estar hablando de un sistema productivo propiamente dicho, porque es lo que se relaciona directamente con nuestra carrera, el área de ingeniería industrial. Bien, básicamente todo equipo está expuesto o es susceptible a que tenga lo que conocemos como una parada. La intención de esa parada es normalmente para ejecutar o para realizar un mantenimiento. Parar. Parada viene de parar o bien sea detener. Cuando hablamos de una parada, estaríamos hablando de algo intencionado. Estamos realizando esa detención de forma tal vez programada, de forma previamente establecida a fin de chequear, revisar, constatar si hay algún tipo de falla, si todo está funcionando bien, todo dependiendo de la situación, ¿ok? Falla si estamos observando que algo no está funcionando adecuadamente o que está presentando alguna anomalía. Y en el caso de chequear si está funcionando bien, o sea, darle continuidad como tal, es simplemente eh, revisar, constatar que las piezas estén adecuadamente, que estén lubricadas, que estén limpias, calibradas perfectamente y todo aquello, bien. Pero en caso de que no ocurra una parada, sino una detención, algo que ocurre, digamos, súbitamente, de golpe, eh, de forma no programada, que no la estábamos esperando, sino simplemente se detuvo. Vamos a decirlo así como una alegoría, cuando frena un vehículo de golpe, vamos nosotros detrás de ese vehículo, frenó sin anticipar, sin reducir velocidad ni nada por el estilo. ¿Qué puede ocurrir? Si nosotros no venimos cumpliendo con las pautas que marca la ley de tránsito y otras previstas, como mantener una cierta distancia, venir prestando totalmente la atención al hecho de conducir, bueno, simplemente vamos a chocar con ese vehículo. Nuestro automotor va a impactar con él. ¿Por qué? Porque, bueno, no nos va a dar tiempo de reaccionar rápidamente, vamos a frenar tardíamente, puede que la velocidad que traigamos sea muy elevada y aun cuando hayamos frenado a tiempo, resulta que el efecto de la inercia nos lleva o nos conlleva
mal, mal final, que sería el choque. Bien, así similar ocurre con la maquinaria. Nosotros vamos haciendo un chequeo, pero puede ocurrir una detención súbita, paró de golpe. Y en ese caso estamos hablando de una falla. ¿Ok? Ya no sería simplemente hacer un mantenimiento como tal, sino que vamos a hacer es un arreglo por la circunstancia que no como tal, ¿no? Básicamente cuando ocurre esa falla o fallo, como también se le puede denominar, es que se presenta la pérdida o la detención del sistema, del equipo, de la pieza, de la maquinaria y que imposibilita su funcionamiento adecuado, ¿no? ¿Cómo se puede manifestar este tipo de fallo? Bueno, él puede ser evidente porque lo estamos observando. No sé, tal vez pudiera ser que por la vibración de la maquinaria se esté soltando, de alguna manera se suelten piezas y no tengamos la previsión de volverlas a ajustar o, como se dice coloquialmente, a apretar. Y estamos viendo que está suelto y no tomamos la medida correctiva o la medida preventiva y simplemente dejamos que continúe. Se detuvo. Progresivo porque poco a poco va avanzando la situación. No se llamará también de manera súbita o simplemente es una situación oculta. No está a la simple vista de nosotros, ocurre internamente dentro del dispositivo o bien no se puede apreciar, digámoslo así, porque el equipo es sellado completamente, hermético, no tenemos posibilidad de observar piezas, funcionamiento, maquinarias, dispositivos. ¿Ok? La magnitud del fallo dentro de los equipos. Este puede ser básicamente de dos formas. Puede ser total o puede ser parcial. Digamos que nuestro sistema productivo se detiene en su totalidad. Está compuesto tal vez por un sistema de engranaje, de cadena, va movilizando unas ciertas piezas. Simplemente se detuvo todo. Bien, en ese caso estaríamos hablando de que el fallo es total, pero cuando de alguna manera nuestro sistema funciona con varias actividades, de repente se detiene una actividad A que realiza nuestro sistema, pero pueden continuar ejecutándose el resto, es decir, vamos a suponer B, C y D, entonces estaríamos hablando de un fallo parcial. Vamos a señalar, vamos a suponer que nuestra maquinaria de alguna manera eh, involucre, ¿qué podemos señalar? Mm, Colocar una pieza eh, de unión y remacharla. Bien, nuestra maquinaria realiza la colocación de la unión, mas sin embargo no hace el remachaje, no remacha, no junta como tal. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de un daño o una falla parcial. Cumple con la colocación de las piezas, mas no realiza el remachado, digamos la parte B de la acción. Pero si en un momento dado no hace ninguna de las dos, estaríamos señalando un ejemplo tranquilamente para, para un fallo de tipo total. ¿Ok? También se puede hablar de una clasificación en este sentido en cuanto a la ocurrencia o digamos a la aparición de ese fallo. No sé si te ha ocurrido en algún momento de comprar un equipo, sobre todo se observa muchas veces en el área de la tecnología de la computación, que compramos un equipo y como que desde que lo compramos trae fallas. Eh,
se detiene, normalmente lo que llamábamos colgar, eh, algunas piezas no funcionan, no marcan el teclado, ¿bien? Cuando esto ocurre, imagínate, apenas comprándolo, es lo que llamaríamos un fallo precoz. Algunos libros incluso señalan fallo infantil, pero no infantil porque sea algo pequeñito, algo hasta, no sé, mínimo o gracioso. No, es por el hecho de que ocurre muy prontamente. Por eso es mejor asociarlo con el término precoz, porque también involucra esa juventud. Bien, la juventud en la vida útil del dispositivo que estamos adquiriendo o que estamos utilizando. También puede darse de forma aleatoria o bien cumpliendo con la tasa de fallo. Bien, recordemos qué es la vida útil de un equipo. Básicamente es el tiempo que él va a funcionar de forma adecuada antes de necesitar un reemplazo definitivo o bien de hacer algunos arreglos para prolongar esa vida útil. ¿Ok? Básicamente, todo equipo debe tener esta vida útil. Hay países, hay naciones que están constantemente en cumplimiento, revisión de la tecnología que se utiliza en los equipos, en las maquinarias, ¿bien? Y ellos son fieles cumplidores de esa vida útil. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando el equipo llega a ese momento de caducidad como tal, pasaría a lo que llamamos obsolescencia, o sea, ya en otra expresión, es viejo. ¿Ok? ¿Qué significa ser viejo? ¿Que no sirve? No, sino que ya no está a la par de las nuevas necesidades que se están presentando en el día a día y en el área productiva. ¿Ok? Entonces, estos países europeos, este mismo Estados Unidos, podríamos señalar Canadá, países asiáticos como China, Japón, Corea del Sur, ¿bien? Son países que están en constante actualización tecnológica y de alguna manera son muy proactivos en esto de cumplir la vida útil del producto. Bien, incluso si lo pueden reemplazar antes de llegar a esa vida, a término de esa vida útil, para ellos es mucho mejor. Pero ya por registros estadísticos, como tal, que esto se refiere a la frecuencia con la que pueden ocurrir algunas fallas, simplemente se calcula, se estima cada cuánto puede ocurrir o se puede suscitar esta eventualidad, este fallo, ¿ok? Nosotros podemos decir que por estadística, un equipo puede fallar 2 veces a lo largo de su vida útil. Esto implica que el equipo que nosotros tenemos, que es de ese modelo, que es bajo esos parámetros, debería sufrir 2 fallas en la vida útil. Si su vida útil es 3 años, bueno, tranquilamente pudiéramos decir, la primera falla va a ocurrir a la mitad de su vida útil, es decir, 1.5 años, y en la otra va a ocurrir al momento de caducar, a los 3 años. Pero esto no necesariamente es así. Por el contrario, puede ocurrir en cualquier momento y por eso es que se le llamaría aleatorio en un momento dado. Pudiera ser que se presenta la falla a los 6 meses y posterior se vuelve a presentar a los 2 años o a los 2 años y medio. Bien, pero el hecho es que se presenten 2. Esto también implica que pueden haber equipos que presenten una sola falla e incluso no presente en ningún momento fallas. Es decir, su vida útil fue totalmente efectiva, fue totalmente fiable. ¿Ok? Como también puede ocurrir
recordemos que todo esto, estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de promedios, ¿ok? Puede ocurrir que algún dispositivo, algún sistema, en vez de tener 2 fallas, tenga 4, tenga 5, tenga X cantidad. Llevando los registros de cada equipo, donde de repente tenemos algunos que nos dicen 0 fallas, compensa tranquilamente con aquellos que dicen 4 fallas. 0 más 4, 4. Entre 2 nos da 2 fallas y cumple con la estadística. Por supuesto, si tenemos 4 equipos y cada uno sufrió 2 fallas, estaríamos hablando de un total de 8 fallas entre 4 equipos. Igual se registran 2. Bien, eso es simple matemática de la manera más sencilla. Recordemos que también en la parte de la estadística aplicada al mantenimiento, bueno, no nos regimos solamente por el promedio. Procuramos utilizar las estadísticas ajustadas a la probabilidad. Bien, lo más cercano posible a la media o al promedio, que es lo que estamos comentando en un momento. Simplemente ocurren diferencias, ocurren fallos en un momento dado, ocurren, vamos a decirlo así, algún tipo de desviación. De hecho, es una variable, es un término muy propio de la estadística. ¿Qué significa una desviación? Que me salgo de lo que yo considero algo común, algo cotidiano, algo normal. De hecho, estos términos como tal, la media o el promedio, eh, cuando hablamos de la desviación, cuando hablamos de la, la normal, el comportamiento normal, pues me recuerda inmediatamente la distribución de probabilidades de la campana de Gauss, o bien la distribución de la normal. ¿Ok? Es la forma de registrar más común que observamos desde el punto de vista estadístico. ¿Por qué se le llama campana de Gauss? Bueno, porque cuando nosotros registramos toda la información de cualquier variable que estemos estudiando, en este caso, por supuesto, sería una variable de tipo mantenimiento asociada con un fallo, pues vamos a observar que ellas van a estar orientadas a acumularse en un momento dado mayormente en un punto. ¿Bien? Y de repente se da un registro que se sale de lo típico, se sale de lo que podríamos llamar la norma. ¿Bien? Y entonces él se tiende a ir muy a la izquierda o muy a la derecha, como tal, ¿no? Ese irse, ese abrirse como tal, distanciarse de los valores que están juntos, es lo que vamos a llamar o vamos a registrar como una desviación. Y la acumulación de los valores, lo más cercano posible, nos permite estimar el valor promedio o el valor de la media. ¿Ok? Si nosotros trazamos una línea que una los puntos, tomando en consideración tanto los que se han desviado o se han alejado a cualquiera de los dos extremos, junto con los que se registran como promedio, vamos a observar que hace una figura más o menos en esta forma. Bien, una campana. Tiene una similitud con la forma de una campana. Así de simple es. Y por eso se le llama de esta forma. Como tal, ese es el registro más común que nosotros utilizamos en estadística. Y tiene un gran margen de éxito. Nos permite estimar, calcular el comportamiento de las fallas del accionar de nuestras maquinarias de forma
Eh, no totalmente precisa, pero sí muy cercana a la realidad. Pudiéramos estar hablando de un 90% de probabilidad, 95% de probabilidad, e incluso los márgenes de error de los resultados, pudiéramos estar hablando que no exceden el 10%. Lo más común es que trabajemos con probabilidades del 95% de éxito, es decir, de 100 cálculos que hagamos, 95 van a estar bien y solamente un 5% puede que estén mal calculados o mal determinados. Y el margen de error asociado a esa probabilidad, por lo general, es del 5%. Es decir, si mi resultado es 20 puntos, vamos a decirlo de esa forma, el 5% sería 1, o sea que a mí me puede dar 19 en lugar de 20. O por el contrario, me puede dar 21. Bueno, eso está cerca del 20, vamos a decirlo de esa forma, ¿bien? Entonces, como tal es muy importante. Fíjate que la actividad del módulo 2 está relacionada precisamente con esto, con la parte de las estadísticas para eh, estimar todo lo que se refiere a las tasas de falla, igual las tasas de avería, ¿bien? Incluso se les pide manejar esos dos conceptos que parecen como que estuviésemos hablando de la misma situación. Y no es así. Se complementan, sí, se tienden a confundir, por lo general los manejamos como si fuera una misma cosa. El uno implica el otro, pero el otro no necesariamente conlleva al primero. Me explico. Bien. Todo equipo va a presentar en un momento dado fallos, pero por el hecho de presentar fallos o fallas, no necesariamente conlleva o implica la presencia obligatoria de una avería. ¿Ok? Fallo. Me imposibilitó continuar funcionamiento a mi dispositivo. Hago el arreglo rápidamente como tal y él reanuda sus funciones. Si yo no puedo solucionar prontamente este fallo, se presenta la avería. Y la avería es precisamente la detención, vamos a decirlo, total. ¿Ok? Es algo así como tipo, se dañó, de forma muy sencilla para hacer la referencia, ¿bien? La avería es que no se puede reparar, hay que cambiar, hay que sustituir la pieza, hay que sustituir el equipo completo, ¿bien? Porque simplemente la avería se presenta. El fallo es una detención que puede ser objeto de un chequeo, de una revisión y de una corrección, un mantenimiento por allí, ¿ok? Entonces hay que tener muy claros en ese sentido. Eh, Vamos a decir que cuando hacemos mantenimiento, cuando estamos en la empresa, es importante destacar que existe una relación estrecha. Lo voy a visualizar yo desde mi punto de vista muy personal, espero que lo compartas como tal, ¿bien? Siempre se dice que el recurso más importante en las organizaciones, en las empresas, es el recurso humano. Yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Sin embargo, la realidad es que nosotros tenemos que lograr que exista sintonía, que exista ¿cómo decirlo? Un, un acople o un funcionamiento en mutuo acuerdo, mutuo respeto, por supuesto, también, por parte de el trabajador y su empleador. ¿Ok?
¿A qué viene esto? ¿Por qué yo hago esta referencia? Bueno, porque si nosotros consultamos al trabajador y le preguntamos como tal, ¿cuál consideras tú que es el recurso más importante de la empresa? ¿El trabajador o la maquinaria? ¿Cuál crees que va a ser su respuesta? Yo estoy casi que en un 100% segura que esa persona o él o ella va a decir, por favor, nosotros, los trabajadores, somos lo más importante. Bien, y sí, tiene toda la razón. Le podemos pedir incluso un argumento de por qué su respuesta y nos la va a dar, nos la va a explicar y qué podemos decir, estamos de acuerdo con ellos. Bien, pero si le preguntamos al empleador, él puede dudar y en un momento dado, él puede establecer o dar por respuesta tranquilamente, vaya, lo más importante para mí es la maquinaria, la materia prima, los productos, y en segunda instancia quedaría, porque no va a dejar de ser importante, perdón, pero sí por prioridad para él estaría en una segunda instancia el trabajador. ¿Por qué? Porque él espera que esa persona sea responsable al momento de trabajar y haga todo adecuadamente, por supuesto. Bien, entonces esto es muy importante. Nosotros tenemos que estar conscientes de por qué puede ocurrir la falla y por consiguiente puede presentarse la avería. Bien, entonces, cuando yo hablo de la parte del trabajador, de que tomamos en cuenta al trabajador, estamos haciendo o quiero hacer referencia es al área de estudio, de conocimiento, de higiene y seguridad industrial, donde su objetivo está en preservar y garantizar las condiciones de vida del trabajador, integridad física, integridad emocional, integridad psíquica o intelectual, ¿bien? O sea, todo el aspecto general del trabajador. Cuando nos enfocamos en el área de mantenimiento industrial, por lo general estamos hablando del sistema productivo. El trabajador forma parte del sistema productivo como tal, ojo, pero en realidad estamos haciendo referencia es a la parte eh, tipo maquinaria, tipo equipo como tal, compuesto por piezas, por engranajes, por tuercas, tal vez correas, sistemas de lubricación, sistemas eléctricos y paremos de contar. Nos vamos a enfocar más en él. Pero ojo, no debemos dejar de lado y mucho menos olvidarnos del trabajador. Bien, ¿por qué hago esta referencia? Porque entre las causas de esas fallas, normalmente hablaríamos enfocados hacia el sistema productivo y estaríamos hablando de una causa primaria, secundaria y terciaria. Pero pudiéramos decir también que existe una falla que no es propia del sistema, sino asociada a la persona que maneja, programa o dispone de dicho sistema. ¿Bien? Puede ocurrir vamos a irnos a la peor de las circunstancias, una falla o un manejo malintencionado del sistema. O bien puede ser por un descuido del trabajador o por un desconocimiento en un momento dado. Debemos procurar los supervisores, los ingenieros de planta, cualquier persona que esté en ese rol de control, de supervisión y control de las actividades que se ejecutan en la empresa, estar atento y pendiente del accionar de los trabajadores. No enfocarnos única y exclusivamente en la maquinaria, ¿no? También en el trabajador de forma tal que él se sienta identificado, satisfecho con su trabajo y trate de brindar siempre su mejor rendimiento y por consiguiente no le quiera hacer ningún tipo de daño a los equipos. Bien, entonces esto es muy importante. Cuando hablamos de una falla primaria, estaríamos hablando de esa falla que se origina y se ocasiona allí mismo en el sistema.
Una secundaria es cuando es otro sistema el que ocasiona que un sistema primario se detenga y hay una falla múltiple, una causa múltiple cuando el que falla es el sistema más todo lo que lo rodea, el dispositivo, los equipos y paremos de contar, ¿no? Actualmente estamos atravesando, en el caso venezolano, a veces un poquito más, en otras ocasiones un poco menos, problemas con el sistema eléctrico, ¿bien? El que nos distribuye, nos suministra el fluido eléctrico para el buen funcionamiento de los equipos. Recordemos que muchas veces estos equipos son de este tipo, es decir, eléctrico, funcionamiento eléctrico. Al haber tantos apagones, en un momento dado puede darse una falla, ¿ok? Entonces, en ese caso estaríamos hablando tranquilamente de un ejemplo de un sistema secundario, porque ese sistema eléctrico que es ajeno al equipo ocasiona la falla. Lo vemos tranquilamente con nuestros computadores, ¿ok? Como tal, para señalar ese ejemplo allí. Es importante señalar que cuando nosotros observamos fallas, hacemos estos registros adecuados de las fallas, lo hacemos no solo con la intención de llevar ese registro, sino que lo hacemos con la intención de analizar la información y preparar una toma de decisiones al respecto. Bien, siempre que existe un registro de información, nosotros como tal vamos a revisar qué ocurre, cómo ocurre, cada cuánto ocurre, por qué está ocurriendo, qué lo está generando, ¿bien? Y vamos a enfocarnos a darle solución a esa situación, porque la intención es minimizar y, si es posible, eliminar la ocurrencia de estos. Claro está, nosotros pudiéramos hablar de la eliminación total de la posibilidad de un fallo si el sistema fuese idóneo, fuese 100% efectivo, pero sabemos que en la realidad esto no es así. Todo está sujeto a una falla. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Que ocurrió la falla y nos quedamos de brazos cruzados? No. Se presentó la falla, debo tomar medidas inmediatas. Corregir, solucionar, arreglar. Si no lo puedo hacer yo, llamar inmediatamente, comunicarme con la persona que sí lo puede hacer. ¿Bien? Porque tiempo parado es tiempo perdido. Por consiguiente, genera pérdidas económicas como tal, puede desencadenar un atraso en la producción, en tiempos de entrega de productos, más aún cuando nos desempeñamos o hemos logrado trabajar bajo la modalidad de justo a tiempo, no tenemos ese famoso plan B que nos ayuda a solucionar o tantas otras medidas. Bien, entonces es muy, muy importante en ese sentido. Bien sea, se habla de análisis de fallas, se habla también de análisis de averías. Recordemos que yo señalaba en un momento dado que estos dos se pueden entender muchas veces como si fueran sinónimos, si fuera una sola cosa, aunque no necesariamente es así. Bien. Entonces, cuando ocurren estos análisis, realizamos estos análisis posterior al registro, nosotros nos vamos a concentrar en tres aspectos importantes. Conocer el problema, centrarnos en solucionar el problema, identificar las causas para prevenir una futura ocurrencia y dar la solución inmediata al problema. No podemos quedarnos con el problema. No, imposible, porque simplemente nos detenemos. Bien, entonces en ese caso, cuando hablamos de los análisis de fallas y de averías, prácticamente estamos hablando de que se van a dar 4 fases y 10 actividades fundamentales. Hablaríamos de una primera fase, concretar el problema, es decir, queremos conocer el problema. Lo primero es seleccionar el sistema que vamos a chequear, que vamos a supervisar, que vamos a evaluar. Vamos a identificar el problema que se registra en él.
Vamos a cuantificar el problema. ¿Qué tan grave es? ¿Dónde fue que ocurrió? ¿Qué daño? ¿Qué percance me genera? Y nos vamos a hacer una serie de preguntas. Bien. Posterior a eso, vamos a pasar a una segunda fase que la conocemos como determinar las causas. Bien. En una primera instancia nosotros tratamos de adivinar, intuir cuáles fueron las causas. Hacemos algo así como un tipo de ensayo y error. O también podemos ir tranquilamente directo a la causa, porque la tenemos allí muy fácilmente visualizable. Bien, entonces hay esas dos opciones, pero simplemente vamos a enumerar las posibles causas de la situación que se nos está presentando, bien sea una falla o una avería. Recordemos que toda avería ha sido anteriormente una falla, pero toda falla no necesariamente es una avería. ¿Ok? Vamos a clasificar y jerarquizar, o sea, qué es más prioritario, qué es más importante para nosotros. Vamos a cuantificar las causas, cantidad, qué tanto ocurre, cómo ocurre, dónde fue, todo aquello, incluso cuantificar desde el punto de vista de, pudiéramos hablar, cantidad de veces, cantidad de piezas, cantidad de dinero que involucra, cantidad de mano de obra y paremos de contar, ¿no? Y dentro de todas las causas posibles, podemos ir solucionando de una en una. Por consiguiente, como ya hemos jerarquizado, vamos a tomar o seleccionar en primera instancia la que consideramos más prioritaria. Una vez solucionada esa causa, si el equipo o el sistema no logra arrancar, pasamos a la segunda causa y así sucesivamente hasta que se logre avanzar. Si a la primera, vamos a decirlo muy coloquialmente, la pegamos, chévere, ponemos a andar la maquinaria, pero a su vez tratamos de programar una próxima revisión en un momento ya planificado para constatar que las otras posibles causas no estén presentes y por consiguiente solucionar antes de tiempo. Bien. Como tal, la tercera fase está orientada a brindar una solución o elaborar una solución, la famosa propuesta. Bien. Vamos a identificar qué es lo que tenemos que hacer. Posterior a eso, vamos a seleccionar quiénes van a estar involucrados, qué piezas son las que se van a hacer. O sea, digamos así como un procedimiento, establecer el procedimiento o el cronograma de acciones a seguir. Y por último, bueno, nuestra última fase que está relacionada con la presentación y la ejecución de la propuesta. Bien, y la última actividad, pues propiamente también es esa, ejecutar como tal. Es importante, siempre va a ser muy, muy importante que para nosotros poder organizar, en primera instancia, planificar el mantenimiento, tengamos registros estadísticos, llevemos una constante revisión de todo lo que ocurre en nuestra empresa, ¿bien? En el sistema productivo. Por eso es importante contar en las empresas con nuestro departamento de mantenimiento. Claro está, es importante destacar, toda empresa no puede tener o no puede darse el lujo de tener un departamento de mantenimiento que se encargue de todo. Entonces, por consiguiente, ella va a asignar un trabajador, le va a encomendar esa tarea, o bien el administrador se encargará. Y podrá valerse de un tercero, de una subcontratación, para lograr dar cumplimiento adecuadamente al plan de mantenimiento. Plan de mantenimiento simplemente viene de planificar, de anticipar qué vamos a hacer, establecer cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, qué tareas va a involucrar. Bien, todo esto es parte de planificación. Tareas muy propias de nosotros como administradores o de nosotros como ingenieros industriales. Recordemos que el ingeniero industrial puede entenderse como el administrador dentro de las áreas de la ingeniería. ¿Bien? Entonces siempre vamos a planificar, pero no nos quedamos allí en decir deberíamos hacer, sino que empezamos a hacer.
ejecutamos, procuramos ejecutar, y en esa instancia es cuando procedemos simplemente a organizarnos. Ya lo decía, ¿qué mejor que tener el departamento de mantenimiento industrial? Ese sería el principio básico de la organización. Montar, organizar, establecer, definir, disponer de un departamento de mantenimiento. Pero en dado caso que no se puede tener, bueno, no importa, no lo tenemos, pero igual nos vamos a organizar, porque necesitamos tener conocimiento de todo lo que funciona en nuestra empresa como un sistema o como un equipo. Debemos tener registros de nuestros equipos, información básica. Normalmente le llamamos fichas de la maquinaria, fichas de los equipos. Esos son lo que se refiere a los registros. Eh, tipos de maquinaria que tenemos, cantidades, proveedores a quien se le compró, lugar de procedencia, e incluso podemos clasificarla. Hay un aspecto muy bonito, muy importante, que es como que desarmásemos la máquina sin desarmarla, ojo, ¿no? Por supuesto, sino que la desglosamos, ¿bien? Y tratamos de identificar cada una de las piezas, cada uno de los elementos que la conforman, la codificamos, esto es muy importante. Codificarnos es una forma de darle como una identificación a la maquinaria y a cada una de los sistemas, subsistemas, piezas que la integran. Bien, podemos hablar de una codificación alfabética, una codificación numérica o bien una codificación alfanumérica. ¿A qué se refiere esto? Cuando es numérico, enteramente estaríamos hablando que todo ha sido registrado con un serial, un número. La pieza principal, vamos a suponer la computadora. Ese es nuestro sistema. Tenemos el CPU, tenemos el área de teclado o de acceso al CPU y el que nos permite divulgar la información. Entonces tenemos 3 subsistemas. Dentro de la computadora, que es un sistema completo, tenemos 3 subsistemas. El CPU, propiamente dicho, que es donde funciona, es parte del hardware, contiene todo lo que donde funciona el software. Bien, tenemos las piezas o los elementos que nos permiten ingresar información, data. Bien, esto sería el subsistema de entrada. Teclado, micrófono, el ratón. Sistemas de salida. Ok, estaríamos hablando del monitor y posiblemente pudiéramos también estar señalando las cornetas. Bien. Y yo de repente digo, el CPU va a ser el 1. Dentro del CPU está el dispositivo o el espacio para el quemador o lector de CDs. Ese sería el 1.1. También pudiéramos tener los puertos USB 1.2 y así sucesivamente. Dentro del teclado o dentro de los sistemas de entradas, podemos estar hablando que es el sistema 2. Teclado propiamente dicho 2.1, ratón 2.2, micrófono 2.3, tal vez una cámara 2.4 y así sucesivamente. Bien. Si hablamos de alfabético, entonces es que estamos usando simplemente letras, 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 letras. ¿Ok? Y alfanumérico que estamos combinando. Esto es con la intención de conocer el equipo. Si es posible, el análisis de falla nos va a indicar cuáles son las piezas que se deterioran con más facilidad, con más rapidez, que son más fáciles de cambiar y podemos tener en la empresa un stock de estas piezas. De repente nos dicen, bueno, mira, la pieza que más se daña es la resistencia de tal tipo, de 2 conectores. Ah, bueno, chévere. ¿Cada cuánto se daña eso? No, cada semana. Por lo menos se dañan 3. Ah, listo. Yo quiero tener una reserva y puedo tener lo correspondiente a 4 semanas para estar comprando no todas las semanas, sino cada mes. Entonces yo debo tener en mi stock por lo menos 12 piezas. 3 por semana, 4 semanas, 3 por 4, 12. Si quiero tener un margen de seguridad, me compro 15. Bien, y con eso vamos bien.
Una vez clasificados los equipos, ya hemos recopilado la información sobre ellos, la hemos destacado, cómo funciona, dónde viene todo aquello. Vamos a establecer políticas de mantenimiento, cada cuánto lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, vamos a trabajar con personal interno, personal externo, personal solamente eh, externo, pero que sea relacionado directamente con el proveedor, como tal, un personal autorizado por el proveedor, o no, simplemente yo voy a manejar eso a mi manera, como yo lo quiera hacer, ¿no? Que si vamos a hacer mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, mantenimiento, no sé, rutinario, ¿bien? ¿Qué, de cada cuánto lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, de qué tipo de mantenimiento vamos a hacer? Vamos a establecer también esa programación, establecer a lo largo de un periodo de tiempo en qué momento vamos a reparar cada elemento, cada sistema propiamente dicho. Bien, si el caso es hacer mantenimiento correctivo, bueno, vamos a definir qué guía o qué procedimiento seguir, porque ya todo eso está previamente establecido. Bien, ya se nos está acercando el momento de terminar de alguna manera nuestra reunión como tal. Bien, es importante señalar que la organización del mantenimiento, como les decía, no es solamente decir las tareas a realizar, sino quién las va a hacer, quién va a asumir la responsabilidad. Entonces, en ese sentido, es cuando hablamos del recurso humano. Ya casi, ya prácticamente terminé. Entonces, es importante. Te decía, vamos a trabajar con personal propio de la empresa, personal externo. Ese personal, ese recurso humano, necesita equipos de seguridad, porque va de la mano, va a necesitar repuestos, los requiere para hacer las reparaciones, va a requerir también equipos, elementos que les permita desarrollar las actividades y una compensación. Por consiguiente, al momento de organizarnos también surge una necesidad adicional que es presupuestaria. ¿Ok? Entonces eso es parte de lo que planificamos, parte de lo que organizamos, parte de la información que transmitimos de alguna manera a nuestro supervisor o a nuestro administrador para que tome las previsiones correspondientes y bueno, podamos hacer el mantenimiento de forma adecuada. Te podrás dar cuenta que es una tarea fundamental, es algo básico, necesario para la empresa. Bien, y bueno, qué mejor que nosotros como ingenieros industriales para encargarnos de esta actividad. Bien, entonces en ese sentido, reitero que en caso de cualquier tipo de duda, puedes consultarme tranquilamente, bien sea a través de la mensajería instantánea por el aula, también puede ser vía WhatsApp. En caso así, dejaríamos el registro igualmente de que se hizo la atención, la consulta, lo vamos a señalar en la página. Está el material disponible en el aula. Libros, normalmente son libros que han sido previamente revisados. Está allí la información, por supuesto, no les indico, mira, léete la página de la 50 a la 52 y tal párrafo, así como cuando estábamos en primaria y que nos decían copia de aquí a aquí, no, la idea es que tú revises completo. Yo puedo tener una visión de la información, al momento de tú leerla puedes complementarla, ¿bien? Y tú dices, ah, no, voy a agregarle esto otro, ¿ok? También puedes consultar cualquier otro medio, sean páginas web, sean libros, ¿ok? Y vale, estamos a la orden. Y bueno, espero que la clase haya quedado entendida y bueno, queda solamente despedirme y gracias por la atención.